Bienvenidos, hermanos, a todos los que nos están viendo y los que nos verán a este culto de este día sábado, luego de la escuela sabática que nos dio nuestro hermano Josep. Pero ante todo comenzaremos con una oración. Padre Celestial, que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque podemos seguir recibiendo de tu luz, de tu vida y de todo lo que tú nos estás mostrando. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder impartirlo y exponerlo ante las demás gentes. A todos aquellos que tú estás buscando para que también alcancen la salvación y a todos los que estás atrayendo para que transiten este mismo camino por el cual nosotros vamos. Te pedimos tu bendición en este día, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo, que traigas la lluvia tardía abundante que tanto necesitamos, que traigas tus palabras a nuestros corazones, que hagas tu voluntad en esta predicación y que esto pueda servir para confirmación y para salvación de muchos. Ayúdanos, Señor, a prevalecer y también a librar la batalla que tenemos por delante. Perdónanos siempre todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos la tapa, es bastante significativa, bueno, el título. ¿Cuándo comenzó el juicio de los vivos? Esto es, bueno, ya el título es bastante polémico con lo que realmente está pasando hoy dentro del pueblo de Dios, dentro del mundo adventista, el tema de decir cuándo comienzan las cosas, de poner tiempos a los eventos, pero ya se ha hablado más de una vez de que todos los eventos están profetizados en la Biblia y sea antes o después, Dios los saca a la luz. Y aquí vemos, generalmente cuando se habla de juicio, vemos una balanza, cosas así. Bueno, ya la veremos la balanza también. Pero aquí vemos espada y fuego. Ya hemos hablado, se ha hablado especialmente nuestro hermano Ángel, ha hablado hace relativamente poco y está tratando bastante sobre el tema de la sangre y del fuego. Y siempre sabemos que el fuego es juicio, que el fuego es prueba. Y la espada, bueno, no hay mucho que decir de la espada. Esta es una espada de 2 filos. Sabemos que Jesús, de su boca cuando viene, sale una espada de 2 filos para herir a las naciones. Y todo esto es en referencia a la espada, en referencia a juicio, siempre esta connotación es muy evidente. Especialmente para el castigo, pero vamos a ver que no es solo el castigo. Comenzaremos. Vamos a Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿A quién le dice que mis palabras estarán en tu boca? Se lo dice al profeta. ¿Nos los dice a nosotros? Dice, y vendrá el Redentor a Sión. Pero fijemos que nosotros siempre, el pueblo de Dios ha esperado esa segunda venida de Cristo, pero acá dice que vendrá a Sión. Cuando viene Jesús en la segunda venida, cuando aparecen las nubes, viene a Sión, bueno, viene a buscar a su pueblo, pero viene a todo el mundo, inclusive los impíos, viene a esta tierra, aunque no pisa. Acá dice que vendrá a Sión, que es su pueblo fiel. El capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí habla de esta luz y de esta gloria. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos recuerda cuando hablamos de luz, de gloria? El cuarto ángel, ¿no? Esta luz que resplandece, que alumbra al mundo con su gloria. Y siempre decimos que el cuarto ángel, siempre hemos dicho, el cuarto ángel es Cristo, ¿no? Dice en el Evangelio que luz les resplandeció a los que estaban asentados en tinieblas, en referencia a cuando Jesús caminó por esta tierra. Y veremos un poco más en desarrollo este tema que ya se ha venido tratando, que es que vendrá el Redentor a Sión. Pero aquí vemos algo, una imagen, ¿no? Aquí vemos gente que está en un coche, ahí está Jesús en las nubes
y uno va en un coche, uno sale disparado, el otro se queda, todos están en un campo, uno se queda, el otro sale, se es llevado. ¿De qué es esto? ¿De qué es esta imagen? ¿Rapto secreto? Rapto secreto. Bueno, nosotros sabemos, no hay que aclarar que esto es falso, pero veíamos antes, vendrá el Redentor a Sión. ¿En qué se basa? ¿En qué se han basado para creer en esto? Nos podemos cansar de decir, y hay que entenderlo, Satanás todo lo falsifica. Pero vamos a ver otra imagen. Aquí habla de un diagrama, a veces como nosotros hemos puesto, 7 tiempos, 2520 años, 607, Jerusalén será hollada por las naciones. Aquí ellos ponen, este es un diagrama de los testigos de Jehová, que Jerusalén cayó, fue destruida en el 607, es que esto no es así, fue un poco después. Y ponen 2520 años, estos 7 tiempos de Levítico, bueno, y también lo de Nabucodonosor, y llega hasta 1914, y dicen que ahí ha venido de manera invisible Jesús. Pero aquí vemos también otra gente que va por un camino falso, errado, que no lo llevará a la salvación, que también hablan de una venida secreta de Jesús, de una venida invisible de Jesús. ¿Será que hay una verdad atrás de esto? Pues veremos y estamos viendo que así es. Seguimos con Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Y vemos en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Aquí Dios nos habla de que Él proclama lo venidero, lo pone en orden. Y dice, no temáis, no os amedrentéis de predicar estas cosas. Dice que Él anuncia las cosas, dice, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Aquí nos pide que no tengamos temor en declarar estas cosas. Yo aquí remarqué la palabra orden. Vamos a ver un poco qué quiere decir orden, algo, bueno, tan simple. Siempre uno ha escuchado una gran verdad, pero a veces hasta el cansancio, ¿no? Que Dios es un Dios de orden. En la Iglesia Adventista esto se repite, como yo digo, ahí hasta el cansancio. Es una gran verdad. Sin orden, pues lo que hay es caos. Pero, ¿lo creen? Vamos a ver qué es orden. Aquí definiciones de diccionario, simple. Orden, manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo. Todo está puesto de una manera en el espacio y en el tiempo, sí o sí, según un determinado criterio o una determinada norma. El orden de los días, por ejemplo, el orden de los días, pues vaya, esto lo saqué del internet al principio, y ya el primer ejemplo, el orden de los días de la semana, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo será descanso. El orden de las palabras del diccionario, un poco más. El orden es la disposición de las cosas de acuerdo con un plan. Se contrapone a la casualidad y al caos. Dice, la palabra orden tiene distintas acepciones, todas las cuales remiten a la idea de coordinación, acción conjunta o acordada de antemano, sucesión y establecimiento de un escenario de armonía y equilibrio. La palabra orden posee múltiples usos y significados. Por ejemplo, también se le atribuye a la progresión o sucesión de las cosas y la relación que guardan una con otra. Otra acepción del vocablo se utiliza para escribir un mandato o una norma imperiosa que debe cumplirse obligatoriamente. Aparte del orden de las cosas, que este sería masculino, está la parte, digamos, que tiene un sentido femenino, que es una orden, un mandato. Pero aquí vemos que un orden es, digamos, las cosas colocadas en el espacio y en el tiempo. Están de acuerdo a un plan, algo hecho de antemano, y es la progresión o sucesión de cosas que guardan relación una con otra. Cada acontecimiento tiene una relación con el anterior. En el espacio, por ejemplo, nosotros vemos, hoy hablamos de la profecía, estamos viendo Daniel, como inclusive vemos esa progresión de los imperios, cómo van de oriente al oeste. Como todo termina de alguna manera a nivel de imperios políticos en Estados Unidos.
Parten del oriente y todo sigue una progresión donde una tiene relación con las otras. Y en el tiempo, pues nosotros estamos hablando de cuándo viene Cristo, desde el Génesis, y cómo todos los cumplimientos, todos los eventos están relacionados uno con otro. Y hoy Josep ha estado mostrando con respecto al 7, los 7 días, las 7 semanas de años, las 7, bueno, tantas, los 490 años, tanta relación, digamos, y todas siempre relacionadas unas con otras. Hablamos del juicio de los vivos. Si nosotros hablamos de juicio, el juicio de los vivos, hay una parábola que nos lleva a la mente una parábola, que se habla cuando hay una separación entre el trigo y la cizaña, una de las parábolas más famosas de Jesús. Ya sabemos lo que Jesús dijo, vamos a empezar desde el versículo 27 del capítulo 13 de Mateo. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo iré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manejos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dice que crecen hasta el tiempo de la siega, y al tiempo de la siega vienen los segadores. ¿Hay un tiempo para la siega? Pues por supuesto que hay un tiempo para la siega. Dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo durante mucho tiempo le di vuelta a esto. ¿Por qué dice primero la cizaña? Pensé en un momento, digo, ¿será que primero se recoge la cizaña y después se recoge el trigo? Más adelante veremos si esto es así o no, o tiene más que todo otra connotación este primero. Esto inclusive en las traducciones bíblicas hay una diferencia entre las antiguas y las de ahora. Después, más adelante, ya lo comentaremos, iremos viendo. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. La siega es el fin del siglo. De acá hay gente que cree que cuando viene Jesús se hace la siega. Cuando Jesús aparece se hace la siega, pero nosotros sabemos que eso no es posible. Que la siega termina cuando termina el tiempo de gracia. Y este es el fin del siglo. Cuando hablamos del fin, del tiempo del fin, ¿solo estamos hablando de cuando Jesús aparece? ¿O la palabra ya no está hablando de un periodo anterior? De algo que va progresando, un cumplimiento progresivo hasta su consumación. Esto hemos estado ya tratando en este ministerio, se ha estado tratando y veremos y seguiremos viendo cómo realmente hay todo un espacio de tiempo a nivel histórico muy reducido, que es el tiempo del fin, y que podemos decir que es la segunda venida de Cristo. ¿Es una locura si digo que estamos viviendo la segunda venida de Cristo? Pues ya veremos y seguiremos viendo, ya lo hemos visto, pero seguiremos viendo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí vemos que los segadores son los ángeles. Eso lo hemos leído mucho, pero también es interesante por cosas y ciertos textos bíblicos que veremos más adelante. También está la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados. ¿Por qué remarco esto? También vamos a ir viendo. Recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez Jesús habla de todo esto, la siega en el fin del siglo, y que lo hacen los ángeles. Vamos a empezar, hay varios textos de los profetas mayores, bueno, de los profetas del Antiguo Testamento, y vemos, nosotros tenemos, la Biblia nos dice que cuando Pedro habla en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, que dice que Pablo escribió acerca de estas cosas, del fin del mundo,
como toda la Biblia especialmente nos habla del momento apoteósico cuando Jesús aparezca en las nubes. Y vemos que los profetas antiguos lo hicieron prácticamente todo el tiempo. Realmente, si uno quiere hablar de este tema, tendría que poner prácticamente toda la profecía que hay, pero obviamente eso llevaría mucho tiempo. Dice Ezequiel, capítulo 9, 1. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Este es, para nosotros los adventistas, es quizá el capítulo más famoso, más conocido sobre el juicio. El famoso, en Ezequiel 9, en Ezequiel 8 se habla de toda la apostasía. Yo le recomiendo a cualquiera que si no ha visto la mayor parte de lo que se ha presentado, que lo que nuestro hermano Víctor ha presentado sobre la sentencia a la iglesia militante, está muy desarrollado todo esto, muy bien desarrollado, son creo que 4 conferencias y es muy interesante de ver. Dice, he aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. De aquí se han sacado muchas interpretaciones. Hay gente, Ellen White tiene una cita que dice todo esto, leed Ezequiel 9, porque esto se cumplirá literalmente. Pero también hay que entender que cuando uno dice, bueno, por ejemplo, podemos ver Apocalipsis 13, las bestias. Uno puede decir, esto se va a cumplir literalmente, porque va a pasar lo que simbolizan, lo que representan los símbolos, pero no quiere decir que una bestia de 7 cabezas va a salir del mar, pero se va a cumplir literalmente. Hay que entender eso también, cuando a veces se toman ciertos textos. ¿Por qué lo digo? Hay gente que dice, bueno, cuando venga el juicio van a aparecer los ángeles y van a matar a todos los adventistas que no estén sellados. Claro, otros entonces lo toman solamente esto a la cuestión de cuando ya vienen las plagas, cuando viene el castigo final. Vamos a ver qué podemos sacar de este texto. ¿Es el castigo? ¿O durante el juicio, cuando se haga la separación, unos van a quedar vivos y los otros van a morir instantáneamente? ¿O esto se refiere a juicio? Veíamos que la separación la hacen los ángeles, que los segadores son los ángeles, los que separan al trigo de la cizaña. Y aquí vemos que son los ángeles los que se encargan de sellar a unos y de destruir a otros. ¿Pero qué quiere decir que los destruyen? Es verdad que llega un momento que habrá un castigo, y todos lo recibirán. Dice, el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la Iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144.000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Aquí está hablando que esta profecía de Ezequiel, es la última obra que tiene que hacer el pueblo de Dios. ¿Puede ser eso el castigo? Dice la Biblia que llegará un tiempo cuando ya nadie puede trabajar. Cuando viene el castigo, ¿habrá trabajo, habrá obra de evangelización de algo? Pues no. Bajo la figura de los hombres, bueno, eso lo leímos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y díjole Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí vemos que es la obra cuando se produce el sellamiento, se produce también este
esta destrucción de todos los otros hombres. ¿Pero a qué se refiere? Porque esto está claramente que esto es durante la última obra. ¿Y por qué dice comenzaréis por mis santuarios y habla de los ancianos? ¿Por dónde comienza la obra del zarandeo? ¿Por dónde comienza el juicio? Vamos a ir viendo todo esto, vamos a ir explicándolo más adelante. Vamos a ir ver cómo toda la Biblia y también el lenguaje, con la ayuda del lenguaje, nos va llevando y nos va dando claridad realmente sobre este juicio de los vivos. Dice, el juicio, este es un texto que también se utiliza igual que los otros para no poner fecha de nada. No, que no puedes poner fecha de esto, no puedes poner fecha de lo otro. Bueno, esto siempre va en la misma connotación. Dice, el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Obviamente esto, pronto, nadie sabe cuándo, ya está, no se puede saber. Así que lo que tú dices, que cuándo comenzó, que vas a poner una fecha, ya está mal, ¿sí? Pues esto ya harto repetido otra vez. ¿Por qué ella dijo esto? Nadie sabe cuándo. Si hay algo que tenemos que ver con lo que vamos a ir viendo del juicio de los vivos, de cuándo comenzó el juicio de los vivos, de que esto nadie lo ha anunciado. De que el juicio de los vivos ya hemos estado hablando, ya se ha ido presentando, de que estamos en pleno juicio de los vivos. Ya se ha ido dando luz. Pero hay algo que es verdad. Nunca nadie ha profetizado, en tal momento empieza el juicio de los vivos. Sí es verdad que ahora hay gente que lo dice, ¿no? En la ley dominical comienza. Esta cita tiene bastante esa connotación. El juicio de los vivos vendrá inesperadamente y nadie lo preverá. Pero después podremos saber, por eso esto está en pasado, ¿cuándo comenzó? Dice, en la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Marcos 13, 33. Velad y orad porque no sabéis. Está hablando del juicio de los vivos aquí, ¿no? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis. Así que velad y orad. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Es muy difícil de entender esto. Mira, no sabes, así que vela y ora para saber, porque si no vela y ora, nunca lo vas a saber. Esto es Marcos 13, 33. ¿Cuál es el versículo anterior? Marcos 13, 32. Del día y la hora nadie sabe, ¿no? Pero es tan difícil entender esto. Vale, de entrada no sabemos. Pero aquí Jesús nos dice, si velares, si oras y velas, pues lo podrás saber. Pero si no oras y no velas, pues nunca lo sabrás. Lamentablemente estas palabras tan sencillas, cuando no se quiere entender, pues no se quiere entender. Aquí vemos algo que está claro. En su tiempo nadie lo sabía. Pero también vamos a ir viendo que nadie lo ha predicho. Vino de repente, vino como ladrón en la noche. La segunda venida de Cristo vendrá como ladrón en la noche para los que están en tinieblas. Pero nosotros inclusive, salvo el día y la hora, ya sabemos. Esto ha agarrado desprevenido al pueblo de Dios. Ha tomado desprevenido al pueblo de Dios el juicio de los vivos. Dice, los hombres malos, Proverbios, los hombres malos no entienden el juicio. No entienden el juicio. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entienden todas las cosas. Todas. ¿O hay algo que no? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Nosotros estas citas se han presentado muchas veces en referencia, y claro que sí, a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo aparece, también viene para juicio. Viene a dar el galardón a unos y el juicio retributivo a otros. Pero vemos que el juicio comienza antes. Ya hay un año de plagas, ya hay una separación. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay un tiempo para todo. Y el que diga que no, pues que se aclare con la Biblia. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Mi pueblo no conoce el juicio de Jehová y habla el tiempo de su venida. Recorred las calles, esto es Jeremías, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre.
Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios, el juicio de su Dios. Iré a los grandes, dice, el pueblo no conoce y no quiere convertirse, pero iré a los grandes. Veamos que el juicio decía que los ángeles, le dice, a los ángeles destructores comenzará por mi santuario. Y habla de los ancianos. Aquí dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Conocen. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? ¿Conocían los grandes maestros? Pues sí. Conocían mucho más de lo que le enseñaban al pueblo. Conocían mucho más de lo que aparentaban. Pero no querían reconocerlo. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Los grandes saben, pero no quieren. ¿Cómo te perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿En casa de rameras? No vemos a los grandes dirigentes yendo al Vaticano, yendo aquí, yendo allá, yendo a todas las iglesias y a los abrazos, y metiendo a esas iglesias también dentro del pueblo de Dios. Aquí vemos que no está todo el capítulo completo. Hay algunos versículos salteados para que no se haga tan largo. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No pasa esto en la iglesia adventista, en la denominación? Cualquier persona que lleva varios tiempo ahí sabe que esto es un continuo, sabe que hay adulterios, fornicaciones, hay abortos, pasa todas las cosas que uno se sorprendería. Yo recuerdo, y esto fue de buena fuente, la persona me lo dijo y me lo dijo de buena intención, y era hija de un anciano en la iglesia. Yo había dejado mi mochila un poco por ahí y en medio de la iglesia, ¿no? Ahí adentro, y me dijo, cuidado, ten cuidado con las cosas porque aquí roban mucho. Uno se sorprende que en la iglesia, y ella, pues gracias que me lo dijo porque era verdad. Pues pasaba en sus tiempos y pasa ahora, y lo que falta por pasar. No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta, no sabía de vengar mi alma, escalad sus muros y destruid, pero no del todo, siempre Dios deja un remanente. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Lo negaron, Él no es. ¿Qué pasa cuando uno niega la luz? ¿Qué pasa cuando uno niega una verdad? Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Habíamos hablado del fuego, especialmente lo que Ángel ha presentado, como si nosotros predicamos este mensaje, somos esa antorcha, somos ese fuego que quema, ese fuego que juzga, ese fuego que separa. Dice, y ese fuego los consumirá. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Dios ha ordenado todo y nos los ha dado a conocer. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Podemos saber o no podemos saber? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. No castigaré esto, dice Jehová,
y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y dice, bueno, esto quizás se cumplió para el tiempo antiguo. Esto quizás ya no nos concierne a nosotros. ¿Lo dicen o no lo dicen? Del texto famoso de Ezequiel 9, donde las citas de lenguaje son concluyentes de que esto es el juicio de la iglesia de este tiempo, donde el comentario bíblico adventista lo dice, donde se ha enseñado siempre, ¿qué están diciendo ahora? Y yo lo sé. A Laura, mi esposa, su pastor, cuando ella se lo preguntó, le dijo, no, esto ya se cumplió, esto no va a volver a pasar. ¿Están diciendo esto de todas las cosas? ¿Todas estas profecías no están escritas para nosotros? Y si no, entonces sigamos el camino de los evangélicos y agarremos el Antiguo Testamento y tirémoslo por la ventana. Y después luego obviamente tiraremos el Nuevo, como ellos ya lo están haciendo. Pero recordamos a Jesús, esta misma gente que sabía y no quería entender, que veía y no quería ver, pero que le demandaban una señal, no era suficiente. Mateo 16, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Y por qué no podían? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La señal del profeta Jonás. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para los que no ven, vean. ¿Quiénes estamos aquí? ¿Quiénes somos los que estamos siguiendo este mensaje? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos si nosotros juntamos a todos los que somos del cuarto ángel? ¿Cuántos son lo que se dice un adventista de cuna? Muy pocos. ¿Cuántos han estado mucho tiempo en la iglesia? ¿Cuántos hemos pasado por la iglesia? Yo estuve, pero ni siquiera mucho tiempo. Pero es verdad que también la iglesia entera estaba dormida. Pero dice, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Pasó en el tiempo de Jesús, está pasando, pero ¿es que no ven o es que no quieren ver? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Son más culpables porque declaran que ven, saben que ven, pero no quieren. Job 36:12. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Acá habla que si no oyeren, serán pasados a espada. Generalmente vemos esto en el plano del castigo final. Pero también dice que clamarán cuando él los atare. ¿Qué se hacía con la cizaña? Se ataba. Estamos viendo y sabemos que eso es zarandeo. Hemos visto que la cizaña es el juicio, que el zarandeo es el juicio. Pero estas cosas hay que afirmarlas más, hay que esclarecerlas más, porque sabemos que hay gente que todavía, y nosotros mismos todavía por ahí no lo tenemos del todo claro. Bueno, hasta un punto podemos tener claras las cosas, pero es bien confirmarnos en el mensaje. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Esto fue en tiempos de Job. Tiempo de Job fue más o menos en tiempos de Abraham. Pero fíjate que aquí hablan ya del juicio, de cuando se ata el trigo y la cizaña. Y fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. ¿Qué está pasando con la iglesia? Y el tema de ideología de género y todo eso. ¿No hay citas de lenguaje que habla que estarán rodeados de todo esto? ¿Que estarán en medio de todo esto? ¿Casualidad? Y hablamos de los que ven, pero no quieren ver. De los que no quieren escuchar, no quieren ver y no se quieren convertir, especialmente de los grandes dirigentes. Dice, ¿por qué aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua? Esto es Isaías 3. Sustentador y al fuerte, vamos a ver qué es eso.
el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Sustentador y fuerte. Aquí vemos en la Strong. Millén, bueno. Vemos que nos lleva báculo, bordón, cayado, bastón. ¿Recordamos la vara? ¿Quién lleva la vara? ¿Quién llevaba la vara? ¿Quién ha llevado siempre la vara? ¿A quién se le dio la vara? Primero a Moisés, pero ¿a quién se la dejó? A Aarón. ¿Y Aarón quién era? El sumo sacerdote. La otra vez hablamos de Finés con la lanza cuando y Dios sella un pacto con Finés porque tomó esa lanza que también es una vara, veíamos que tienen la misma connotación, y ejecutó el juicio de Dios. Pero vemos que con esa lanza los herederos de la vara, los sacerdotes del tiempo de Jesús, atravesaron el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué nos decía? Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. ¿No está diciendo que quita la vara? Si la vara representa el sacerdocio, quita la vara en un momento, y cuando la quita. Vamos a ver. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Otra vez como Sodoma. No lo disimulan, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. ¿Suena el tiempo presente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la nueva teología, con los nuevos teólogos que están ya quitando a todo lo antiguo, a todo ese resabio que queda un poco de la vieja guardia? Y mujeres se enseñorearon de él. Bueno, cualquier parecido, cualquier semejanza con la realidad será pura coincidencia. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y sigue, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Está en pie para litigar y para juzgar. ¿Cuándo? ¿Y qué se hizo? Se quitó la vara. ¿Acaso no está diciendo que cuando está por empezar el juicio del pueblo de Dios, el juicio de los vivos, Dios quita la vara, quita el verdadero sacerdocio? ¿Y a quién se lo da? ¿A quién se lo da entonces? Pues a alguien se lo tiene que dar, ¿no? Pues mucho se ha hablado aquí ya del tercer Elías. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Veremos ahora qué es esto de está en pie. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo. ¿Por cuál comienza? ¿Por quiénes comienza? Y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y del despojo del pobre está en vuestras casas. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura. ¿Y cuál es el renuevo? ¿Qué creció de la vara? Creció almendro, ¿no? ¿Quién es el renuevo? ¿Será donde Dios puso la vara? Dios levanta un nuevo sacerdocio. En aquel tiempo el renuevo, bueno, esto lo leímos, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Está hablando del juicio de los vivos esto? Está hablando del juicio de los vivos, pero antes quita la vara. Aquí veíamos ya el juicio que todos conocemos. Aquí está hablando del comienzo del juicio de los vivos y ahora veremos por qué. Hablábamos de que veían que Jehová estaba en pie para litigar y para juzgar. ¿Qué quiere decir que estaba en pie? Hay versos que nos recuerden que Dios se levanta, que se pone en pie.
Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ahora, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Conocemos mucho este texto, ¿no?, los adventistas, y sabemos que siempre se ha hablado cuando Jesús se pone de pie, y esto es el fin del tiempo de la gracia, y comienza las plagas. ¿Se refiere a esto lo de Isaías? Obviamente no. Pero vemos otro texto, Hechos 7:55. Esta es la versión del 77. Es más exacta en esto, porque si ven la del 60, justamente el tema principal no va a estar, pero es más exacta esta versión. Las antiguas van más de esta línea. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Hoy hablábamos de este momento. ¿Por qué Jesús se pone de pie? ¿Qué pasó en este momento? Año 34, en el otoño, apedreó a Esteban. Se cumple la profecía de las 70 semanas. Se cumple lo que nosotros conocemos como la dispensación antigua, judía, y comienza la dispensación cristiana. Había un cambio de dispensación, y Jesús se pone de pie. Veíamos lo de Daniel. Se termina el juicio, se termina el tiempo de gracia y comienza un periodo, otra dispensación, que es el castigo final. Y Jesús se pone de pie. Jesús se puso de pie cuando comenzó el juicio de los vivos. ¿Hay otro momento que Jesús se pone de pie? ¿Hay otro momento que hay un cambio también? Es muy conocido para nosotros. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Esto habla del Padre. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo se cumplió esto? En el tiempo del fin, ¿no? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, aquí sí vemos a Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí vemos otro momento, cuando Dios y tanto el Padre como el Hijo se levantan y se ponen de pie otra vez. Comienza el juicio del pueblo de Dios. Esto es 1844. Jesús se puso de pie, hubo un cambio en un momento en el cielo y comenzó el juicio de los vivos, pero antes, ¿qué pasó? Se quita la vara y se pone en otro lugar, se da a otra persona, se levanta un nuevo sacerdocio. Vamos a seguir viendo esto también. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. Nosotros vemos que en 1844, cuando también hubo un cambio en esta dispensación, ¿qué vino? El mensaje del tercer ángel. Pero hay un momento que tenía que venir la lluvia tardía y un poderoso ángel descenderá del cielo. Vimos que otra vez Jesús se levanta. Vino el cuarto ángel y toda la tierra será iluminada con su gloria. Estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel. ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial? ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiemos el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. El refrigerio de la presencia del Señor. Alguien venía a Sión. Dice, cuando empezamos, que Jehová vendrá a Sión. El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza. Dios nos ayude a morir al yo para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros. Debo tener el Espíritu de Dios en mi corazón. Nunca puedo salir a hacer la gran obra de Dios a menos que el Espíritu Santo descanse sobre mi ser. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es Salmo 42:1. El día del juicio está muy cercano. Lavemos el manto de nuestro carácter y blanquémoslo en la sangre del Cordero. Cita Ellen White. El día del juicio. Hay un momento que Dios se pone de pie, que tenía que venir un ángel poderoso, que tenía que venir la lluvia tardía, la presencia del Señor, que Dios tenía que venir a Sión. Y el día del juicio. Otra vez recordando a nuestro querido hermano Miller. Él ya está seguro, él se levantará en aquel día. ¿Y por qué? ¿Qué proclamó él? El fin viene, el juicio viene, decían, ¿no? Aquí hay un texto muy claro de Ezequiel, que el subtítulo es El fin viene. Ellos proclamaban esto también. Decía, el juicio viene,
viene el juicio, el fin viene, viene el fin. Vino en mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Estamos proclamando esto. Es muy interesante que conozcamos que ha habido un paralelismo, hay un paralelismo completo entre la época milerita y la nuestra. Todo se está cumpliendo de la misma manera. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendrá misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Dice, derramaré mi ira, esto ya es un castigo, pero veremos cómo todo este juicio, toda esta segunda venida de Cristo es una sucesión de acontecimientos, es un cumplimiento que va en progresión hasta la consumación definitiva cuando Cristo aparece en las nubes. Pero hay un momento, y que nosotros sabemos que es lo que llamamos, cuando hablamos de 1798 hablamos del comienzo del tiempo del fin, pero hay un comienzo del fin, hay un fin del tiempo del fin, así hay como un comienzo del tiempo del fin, hay un fin del tiempo del fin. En un momento se da inicio ya la cuenta regresiva de este mundo. Y esto es con el juicio de los vivos. Cuando ha comenzado el juicio de los vivos, porque ya ha comenzado. He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. ¿A qué se refiere que ha florecido la vara y ha reverdecido la soberbia? Aquí puede decir, bueno, habla de lo mismo, de este sacerdocio corrompido que florece, que reverdece. Pero también la vara fue quitada y tenía que florecer. Hay un sacerdocio, un ministerio que tenía que florecer cuando venía el juicio al pueblo de Dios. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de ellos, ni uno de los suyos. Ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Malaquías 3:1 dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, aquí yo envío mi mensajero, y vendrá el Señor súbitamente a su templo. Ellen White identifica mucho este texto a los tiempos de Miller, al tiempo de 1844. Pero si nosotros leemos, y por supuesto, pero ¿cuál es la referencia que ha tenido siempre el mundo cristiano? Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Con quién se cumplió? ¿Juan el Bautista? ¿El segundo Elías? Y si esto también se cumplió en Miller, que fue al fin y al cabo una figura, una sombra, un tipo del tercer Elías, pues no se cumplirá completamente en el tercer Elías. Cuando en el capítulo 4 él habla del tercer Elías, Malaquías, dice antes que venga el día grande y terrible. El cumplimiento del Elías que ha de venir tiene su consumación en el tercer Elías. Y dice que vendrá súbitamente a su templo. Pero fijémonos porque esto es muy interesante. Yo envío el mensajero. Vemos que la vara es quitada y comienza el juicio en la casa de Dios. Y comienza el juicio de los vivos. Dice, yo envío mi mensajero y vendrá súbitamente el Señor a su templo. Primero se quita la vara y comienza el juicio. Primero se levanta el mensajero y luego comienza el juicio. Y esto es muy interesante, de que primero surge el mensajero y luego inmediatamente viene el juicio. Y ya veremos por qué. Y ya se irá viendo por qué es muy interesante con respecto a este ministerio. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
habla de estar en pie hasta el fin del tiempo. ¿Quién puede estar en pie? ¿Quién no va a estar en pie cuando Jesús venga? Aquellos que han sido hallados faltos, aquellos que han sido juzgados y encontrados culpables, pues no se mantendrán en pie. Todos aquellos que hayan sido sellados, ellos estarán en pie. Porque Él es como fuego purificador. Otra vez vemos ese fuego que purifica, ese fuego que juzga. Y como jabón de lavadores, que hace el jabón, limpia. Esto es exactamente cuando Jesús aparece, bueno, ahí se consuma, pero esto comienza antes. Y aquí lo vemos exactamente, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Esto es juicio, ¿no? Y se sentará. Si se sentó es porque antes se puso de pie. Vemos cómo los textos van todos cuadrando, cuando Isaías dice que Jesús está en pie, Jehová, para litigar y para juzgar a su pueblo. Y luego, ¿qué hace? Se sienta y comienza el juicio, afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Viene para juicio. Empezábamos y mostramos unas imágenes. ¿De dónde habían sacado los evangélicos, testigos de Jehová y toda esta gente que habla que Jesús aparece invisiblemente? Viene a su iglesia, viene por su pueblo, pero invisiblemente. De algún lugar lo sacaron, ¿no? Y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos a las 10 vírgenes. Esta imagen la hemos visto bastantes veces, y es algo que siempre debemos tener en mente. Deberíamos realmente conocer de memoria esta parábola. Esta parábola que también Ellen White dice que tuvo su cumplimiento en épocas de Miller, pero ¿cuándo tiene su cumplimiento definitivo? Ahora. ¿Y por qué? Porque los tiempos de Miller, los tiempos del tercer ángel y del cuarto, son como dos caras de una misma moneda. El cumplimiento es exacto. Hay un cumplimiento, un paralelismo prácticamente exacto. Inclusive veíamos cuando se habla del hombre de la escobilla, que volvía a poner en orden eso que mismo Miller, esas joyas que mismo Miller había ordenado, y vinieron los otros y se las desordenaron. Era una continuación. Por eso vemos que, y esto es muy interesante porque lo vamos a seguir viendo, como todos los textos que sabemos que se han cumplido en esa época, de 1844, tienen un nuevo cumplimiento o vuelven a repetirse de alguna manera. Y no estamos hablando de los 2300 tardes y mañanas, pero sí es verdad que las 2300 tardes y mañanas recién ahí comienza el cumplimiento. Nosotros no estamos dentro de esas 2300, pero estamos dentro del cumplimiento de las 2300. Ahí comienza la purificación del santuario. Pero vemos tantos textos y tantas citas y tantas alusiones bíblicas para ese tiempo que ellos obviamente lo han puesto en el cumplimiento de 1844, con el comienzo del juicio de los muertos, que vuelven a cumplirse y vuelven a tener su paralelismo en el comienzo de los juicios de los vivos. Y vamos a seguir viendo, porque es realmente, y vamos a entender, y podemos ver cosas que también están haciendo mucha confusión, tema de Apocalipsis, de trompetas y de todo eso. Eso no lo trataremos ahora en esto, pero más adelante, Dios mediante, lo veremos. Jerusalén 6:6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Veamos las 10 vírgenes. ¿Qué pasa cuando el mensaje llega a ellas? Unas pueden escuchar y las otras no pueden. Hay algo que a veces se confunde y dice, bueno, unas se durmieron y las otras no. No, todas se durmieron. Pero unas habían hecho provisión de aceite y otras no habían hecho. Unas hicieron provisión de aceite, 5 salieron a recibir al esposo, hicieron provisión de aceite, y las otras 5 salieron a recibir al esposo, pero no hicieron provisión de aceite. Luego todas cabecean y se duermen, porque el Señor se tarda, aparentemente. Pero todas se duermen. Pero hay unas que ya cuando llega el mensaje, ¿qué pasa? Hay un momento que todas se duermen, inclusive los ministros, los pastores. Y Dios, ¿qué hace? Coge ese cayado
toma esa vara y se la da a alguien, bueno, que según parece no dormía. Y llega el mensaje. Y ya hay unas pueden escuchar y otras no. Las que tienen Espíritu Santo, las que han vivido a la fe del tercer ángel, las que han vivido la justificación por la fe, que hoy tanto se predica, ¿no? El mensaje de 1888 también, pueden escuchar. Los que no lo han hecho no pueden ya, no tienen salvación, ya es irremediable su caso. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Pues este es el mensaje que está predicando en la dominación completamente, mensaje de paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntaos por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Se había hablado de la trompeta de Dios. ¿Quién es esa trompeta de Dios? ¿No? Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Ese es el mensaje del cuarto ángel. Sabemos que ese es el mensaje final. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Alguien pone por trompeta, alguien pone por torre, conocerás y pues examinarás el camino de ellos. Más adelante veremos también esta palabra, examinarás. ¿Cuándo se hace un examen? ¿Qué es hacer un examen? ¿No? Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Veíamos antes que Jehová se sienta para limpiar y afinar la plata, pero hay plata que es desechada, porque no ha querido ser refinada. Dice, el hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía a la hora de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter a aquellos que no están capacitados para ello. Dice, aquellos que no están capacitados para ello, no dice que a nadie. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases, especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendado a las manos de hombre alguno. Veíamos que había unos ángeles que venían, sellaban a uno y destruían a los otros. Acá dice que los que hacen, y siempre vemos, y ya Jesús nos decía, que la separación la hacen los ángeles. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas, avienta multitudes, ni uno en 20. No dice que uno en 20, ni uno en 20. De aquel olivo que representa al pueblo de Dios, nuestro hermano Luis lo ha presentado, de esas flores, de todas esas flores, ¿cuántas daban fruto? Entre el 1 y 2%, ni uno en 20. El zarandeo de Dios avienta multitudes. Pero aquí vemos, y nosotros estamos viendo desde el principio cómo este juicio, y vamos a ver más cómo empieza por los pastores, cómo empieza por los ancianos, por los dirigentes, y la gran responsabilidad que tienen ellos. Ezequiel 34, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Hay gente que se enoja y nos critica cuando decimos estas cosas, pero cualquiera que conoce la denominación, y hoy más que nunca, cada vez más, salvo casos excepcionales, ¿no es esto lo que están haciendo los pastores? Están apacentando, están alimentando el rebaño, se ocupan de ello, buscan. A ver, hoy voy a citar también mi esposa Laura, cuando
conoció este mensaje y dejó ir por un tiempo a la iglesia porque estábamos dando estudios bíblicos. Nuestra hermana Rocío, que seguro que nos estará viendo, bueno, pienso, siempre lo hace, el pastor la llamó y lo primero que le dijo, bueno, en el primer momento, de entrada, ¿qué le sacó? Bueno, ¿y tus diezmos? Hace mucho que no pones el diezmo. Para eso sí. Y no estoy mintiendo, ella lo puede confirmar claramente. Y tenemos casos similares que han dicho lo mismo. ¿No está pasando esto? No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. No tienen pastor. Son falsos pastores, son perros mudos, como le llama la Biblia. Por eso Dios desquita esa vara, quita ese sacerdocio de su vista y levanta otro. Levanta otro pastor y veremos, ahora lo veremos. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Cuántos que los jóvenes se van, que tanta gente se va de la iglesia? Los buscan, se hacen esfuerzo, ¿y por qué se van? Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y le haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Aquí es muy enfático, yo, dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Veíamos que Jehová venía a Sión. Y Jesús aquí está diciendo que Él mismo irá a buscar a sus ovejas. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. ¿Cuál es el día de nublado y la oscuridad? Vemos que el mensaje a las vírgenes dice que cuando viene la medianoche del mundo se oye un clamor. He aquí el esposo salía a recibirle. Sigue el capítulo de Ezequiel. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. ¿Qué le faltaba? Comida, no tenían pastos. Pero ahora dice que los apacentará en pastos suculentos. Ahí también el Evangelio, también en la Biblia dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente que da el alimento a tiempo? Pues vemos quiénes no son claramente. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Otra vez Jesús viene, dice que Él mismo viene a buscar a sus ovejas y que juzga. Otra vez tiempo de juicio de los vivos. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Aquí vemos una oveja engordada que ha comido todo para sí, pero no le ha dado el alimento a la flaca. Veíamos gente que saben, decía Jehová: iré a los grandes porque ellos saben, pero no quieren. Saben, pero no quieren dar el mensaje. Están engordadas, se engordan a sí mismas y las ovejas están flacas. Por eso Jesús viene a juzgar. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Él quitaba la vara a estos pastores y se la da ¿a quién? A otro. ¿A quién has esperado antes del día grande y terrible? ¿A quién ha esperado el pueblo desde antiguo antes del día grande y terrible? ¿A quién esperaban? ¿A quién todavía en Pascua le dejan una silla y una copa vacía? Bueno, la copa no, vacía no creo, la silla. A Elías, ¿no?
Ahora, cuando Jesús dice, yo mismo iré a buscar, yo mismo, dice, y las reconoceré. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo lo aplicamos? Cuando dice que viene a su pueblo, que Él desciende, que Él viene a Sión para juicio. Veíamos eso, como hay ciertas iglesias que, interpretando mal, dicen, Jesús viene invisiblemente. Bueno, ahí hay una especie de verdad, pero después llevan a un rato secreto, llevan a 1914 y cosas así. Pero dice que Jesús levanta un pastor. ¿Será este pastor que va a buscar a sus ovejas a las iglesias? Pero hoy veía, Joseph nos hablaba también, ¿no? Dios levanta a alguien, levanta a un Elías, pero tampoco está solo. Este mensaje es Cristo mismo. Cualquiera que lleva este mensaje, hay una presencia de Cristo muy, muy fuerte. Para nosotros es difícil de entender ese cumplimiento de que Cristo mismo está presente cuando sabemos que está allá arriba haciendo el juicio, pero lo está. Dirán algunos, ¿ves? El Espíritu Santo es el Señor, es Jesús. Antitrinitarios, ¿no? Bueno, o anti la deidad de tres personas. La Biblia dice que, Dios dice que la Biblia hace sagaces a los simples. Pues es hora que dejemos de ser tan simples también, ¿no? Es decir, es ser muy simplón interpretar de esa manera la Biblia y tendríamos que buscar más sabiduría para no caer en esas tonterías. Dice, yo levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Yo Jehová, y habla a mi siervo David. Entonces esto se refiere a Jesús y nada más. ¿Seguro? Estamos viendo que esto es juicio de los vivos. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Veíamos cómo este tercer Elías tiene una connotación con Elías principalmente, nos lo dice el texto, pero también veíamos claramente con Moisés. Y podemos buscar más, y podemos ver a Abraham, y podemos ver a Job, y podemos ver a los profetas, y podemos ver a David. ¿Saben? Hay gente que toma ciertas verdades y después lamentablemente las utiliza mal. No en vano hay un grupo que también se llama los davidianos. No en vano se llaman los davidianos. Hay una verdad, no en vano hablan de la vara. Lamentablemente se van por otros caminos y terminarán mal si siguen así. Pero no en vano dicen estas cosas. ¿Hay una verdad atrás de todo esto? Claro que sí. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas, y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Dice, aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Esta cita ya la hemos presentado y ha sido como un impacto para muchos. No es una cita escondida, está en Eventos de los Últimos Días. No es nada extraño, pero ha quedado ahí, ¿no? Como escondida. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces ellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto es de Amós 8:12. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra, Dice, vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. ¿Cuál era el fin del tiempo? Nos decía Cristo, el tiempo de la siega, la separación entre el trigo y la cizaña, el sellamiento, el juicio de los vivos, y que el Señor camina por ahí. ¿Tenemos referencias de esto? De que Jesús desciende. Si se ocurre de una manera espiritual, no lo entendemos cómo, y no quiere decir que Jesús es el mismo Espíritu Santo, y obviamente que se manifiesta esto a través de Él. El cómo a veces no entendemos las cosas, pero hay una verdad que las tenemos que creer. Hace un tiempo también veíamos estos textos. Aquí, se presentaban de aquí, no yo personalmente, bueno, yo lo he hecho en unos bautismos ahora que tenemos en Argentina también, pero Ángel lo ha presentado, dice, de 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó
a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice que Cristo descendió y predicó. Pero ahí vemos que el que predicaba era Noé, otro tipo del tercer Elías, una presencia de Cristo muy fuerte. Vemos Génesis 11:5. Esto es en la Torre de Babel. ¿Qué hubo en la Torre de Babel? Una dispersión. Hubo un juicio. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí vemos un juicio también. Y que Jehová desciende. Y dice, el pueblo es uno, tienen una lengua, y han comenzado su obra, y nada los detendrá. Cuando Jehová quita la vara, quita el sacerdocio de la iglesia adventista, de la denominación, y lo veíamos, inmediatamente después de levantar su mensajero. ¿Por qué lo hace? Porque han comenzado su obra y ya nada los detendría. No había marcha atrás. Y tienen una sola lengua. Dice, confundamos sus lenguas. ¿Qué pasa hoy? Muchísimas voces diferentes, muchísimas lenguas diferentes, muchísimos mensajes diferentes. Pero la lengua pasada, la antigua, recomiendo acá a cualquiera, sé que ha sido una predicación que todos los que han visto ha gustado mucho, ha sido realmente muy, muy interesante, muy buena, lo que ha presentado Luis hace muy poco, sobre las lenguas, sobre la lengua antigua. Pero vemos como aquí tiene un cumplimiento también. Aquí hay otra vez un juicio y Dios que desciende y se para. ¿Alguna vez más? Y Jehová dijo, esto es Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Lo encubriré? ¿Se lo encubrió? No. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Otra vez, Dios desciende sobre Sodoma y Gomorra. Veíamos todas esas connotaciones de Sodoma y Gomorra en el tiempo del fin, ya lo sabemos, será como en tiempos de Lot, dijo Jesús. Pero dice, encubriré yo a Abraham, antes de ir y juzgar, ¿va quién? Con su mensajero de su tiempo, y se lo dice, se lo dice. No se lo encubre. Pero en Sodoma y Gomorra de nada se enteraron. Veremos más textos en esta referencia. Dice, así que Hechos 3:19, esto es Pedro hablando. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? Pues especialmente es la lluvia tardía. Uno puede ver la lluvia temprana, que ellos la habían recibido y los que iban recibiendo el mensaje iba siendo derramada sobre ellos. Pero esto habla claramente de un futuro, los tiempos de refrigerio, que es la lluvia tardía, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado. Bueno, esto es la segunda venida de Cristo, ¿sí? ¿Y por qué el Padre envía a Jesucristo si el Padre viene con Él? Aquí a quien el Padre envía a Jesucristo, en la segunda Él viene con Él. Veíamos que Jehová desciende a Sion. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo? La restauración de todas las cosas. Nosotros estábamos hablando aquí en del tercer y del cuarto ángel que comienza una restauración del santuario, una restauración de la iglesia, de la doctrina. Y eso tiene que llegar a una consumación, y el cuarto ángel se encarga de eso. Apocalipsis 19:1. Hay un momento más que Dios desciende. También podemos ver en el Sinaí, no son los únicos casos, pero estos momentos que estamos viendo acá. Apocalipsis 19:1. ¿Qué veíamos? Que
prácticamente realmente todo lo que se ha cumplido para las épocas de Miller y compañía, del mensaje del tercer ángel de 1844, se vuelve a cumplir para nosotros. Apocalipsis 19:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esto fue en 1844. ¿Y quién descendió? ¿Quién es este ángel fuerte con un arco iris sobre su cabeza? Es Cristo. La misma Biblia dice que Cristo en el Apocalipsis, su corona es como un arco iris. Y Ellen White nos deja claramente que este es Cristo. Hubo un cambio de dispensación ahí y Cristo desciende también, se pone de pie. Dice, el tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que sus hijos de los hombres han construido. Esto es en referencia también, está en Patriarcas y Profetas, en referencia al capítulo 10 sobre la Torre de Babel. Pero dice, el tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El juicio investigador. Cuando ella escribe está en pleno juicio investigador. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Descenderá. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo humano serán abatidas. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los habitantes de la tierra. Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hay un plan. Hay un plan de salvación desde que entró el pecado en el mundo y se está cumpliendo y se consuma en el 2031 en otoño, guste a quien le guste. Y a quien no le guste, pues lo siento por él. Dice, hablábamos de la espada y vemos mucho la ira de Dios en el día de Dios, en el juicio que pasará con su espada por su pueblo. ¿Pero qué es la espada? ¿Es solo el castigo o incluye a todo el juicio? Vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Para cegarlos, aquí vemos la siega, la cosecha. Aquí vemos el sellamiento, la separación, el juicio de los vivos y vemos la espada otra vez. A veces podemos haber visto esas imágenes donde el rey pone la espada y pone uno para acá y otro para allá, lo hace con la misma espada, ¿no? Porque infunde temor en la espada. También está, obviamente, la espada en sí, en su plenitud, es el castigo, pero también influye temor y separa unos de otros. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Tibiamente, aquí vemos a las vírgenes. Bueno, hay posibilidad para algunos tibios. Las insensatas no lo tienen, pero en general son tibios. Pero ojalá que las personas tibias, ¿cuál era el pecado de la Odisea? La tibieza, ¿no? Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios, dice el testigo fiel. Conozco tus obras. El tercer ángel está conduciendo a un pueblo paso a paso cada vez más arriba. A cada paso será probado. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando termina el tiempo de gracia se hace la cosecha, pues ahí termina la cosecha. Todo el fin del tiempo de gracia, porque sabemos que hay un momento cúlmine del fin del tiempo de gracia, cuando se cierra la puerta, cuando Jesús, otra vez ahí Daniel se levanta, cuando Jesús echa por tierra el incensario, que ahí ya se terminó todo el juicio. Pero también el tiempo de gracia, a medida que empieza el juicio de los vivos, la primera persona que es juzgada en el juicio de los vivos, ahí se termina su tiempo de gracia. Hay un tiempo de gracia para la iglesia adventista. Sabemos que en los momentos de la ley dominical se terminó la gracia para el tiempo adventista. Todo este momento del fin del tiempo de gracia es el juicio de los vivos, es la separación del trigo y la cosecha. Cuando comienza el juicio de los vivos, comienza la separación. Aquí vemos, algunas imágenes cuando es con la criba, cuando se separa el trigo de la paja. Amós 9:8. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Otra vez vemos siempre ese remanente que queda, porque Jehová he aquí
Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal. Llegará un momento donde serán destruidos definitivamente, pero cuando son cegados, cuando en el cielo Dios tiene esa espada y son declarados faltos, culpables, ya han muerto, ya son destruidos. Unos son sellados y guardados, los otros son destruidos o son preparados para la destrucción, pero para Dios ya están muertos eternamente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Otra vez se levanta el tabernáculo caído de David y hace referencia otra vez a David. No dice Salomón. Y cerraré sus portillos. Es una grieta, un portillo. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. ¿Cuándo se comenzó a restaurar el santuario que había sido echado por tierra? 1844. Pero veíamos y lo hemos visto como cuando comienza el cuarto ángel, se vuelve a restaurar. ¿Por qué? Porque otra vez este poder lo empezó a echar por tierra. ¿Qué poder echó por tierra el santuario? ¿Qué poder, dice Daniel, que destruye el santuario? Veíamos que era Roma, pero ¿quiénes habían originado eso? El mismo pueblo judío. ¿Quiénes levantaron la Iglesia Católica? ¿Quiénes siguieron utilizando a Roma para echar por tierra el santuario otra vez durante toda la Edad Media? Otra vez ese catolicismo romano, levantado por estos sacerdotes, estos que tenían la vara, pero que les fue quitada también. Y quienes han infiltrado la Iglesia Adventista para echar por tierra lo que los pioneros, lo que el mensaje del tercer ángel, a partir de 1844, había comenzado a restaurar. Por eso el cuarto ángel tiene que volver a edificar estas. Es decir, recordamos tiempos de ciertos reyes, de Josías, cuando la casa se empezaba a venir abajo, la ley quedaba escondida y se encontraba otra vez y se volvía a arreglar y había un reavivamiento, se volvía a leer la ley ante el pueblo, se volvía a reconstruir el santuario. Pues el cuarto ángel tiene que hacer lo mismo y vemos que es en tiempo de juicio de los vivos. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, que es el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Qué es el resto de Edom? Yo también a cualquiera que quiera saber un poco más y haremos algunas connotaciones, ya algo, nuestro hermano Luis en la conferencia sobre la acacia ha hablado de quién representa a Edom en referencia a los dirigentes del pueblo de Dios. Isaías 34:5, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Dice que en el cielo se embriaga su espada, ¿no? Llena está de sangre en el cielo. Entonces todavía no vino el castigo, pero vemos cómo tiene esa connotación, ahí el juicio. Se está realizando el juicio y la espada queda llena de sangre. ¿Por qué? Porque hay muchos que son declarados ya muertos eternamente, culpables. Pero dice que descenderá luego, claro, luego viene, ¿no? Hay un castigo, pero también aquí vemos esa doble connotación, ¿no? En el cielo se embriaga, pero también desciende. Dice, llena está la espada de Jehová, engrasada de grosura. ¿Qué veíamos que era grosura? Y también a veces nos acordamos, ¿no?, de la espada de Jehová en los cielos, nos acordamos de Orión. Llena de grosura. ¿Qué era esa grosura que se quemaba en el altar? Toda esa connotación del pecado, ¿no? Y dice que Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. A ver, Bosra. Lo mismo que, bueno, Bosra, un lugar de Edom. Un lugar de Edom. También nos lleva a redil, pero si seguimos tirando el hilo, nos lleva a juntar uvas, cortar, vendimiar. Vendimia, cosecha de uvas, vendimia. Y Edom, nosotros veíamos que Edom representa, ¿quién era Edom? ¿Quién era Esaú? Edom es Esaú, ¿no? Nos dice la misma Biblia, Edom es Esaú, o Esaú es Edom. Y Esaú era el primogénito. ¿Quién era el sacerdote? ¿Por quién iba el sacerdocio? Por los primogénitos. Pero en ese caso le fue quitado. ¿Por qué? Porque
no iba a la altura, Esaú, y fue profetizado porque Dios ya lo sabía. Aquí dice que posean el resto de Edom. Este nuevo sacerdocio posee el resto de Edom. Lo que queda de este Edom, lo que han dejado estos primogénitos, que no cumplieron con su deber, lo posee este nuevo sacerdocio. Estas vírgenes sensatas son venidas y son parte de este nuevo sacerdocio que Dios levanta. Dice, el que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles se encarga que ejecuten sus juicios, despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, etc. Ezequiel 9. Aquí vemos el juicio, despierten los ministros, juicio de los vivos. Estos ángeles que ponen el sello, que separan a unos de otros. Despierten los ministros. El juicio comienza por ellos. Vamos a ver un poco. Primero, recordamos la parábola del trigo y la cizaña. Recoged primero la cizaña, pero dice, pero también poned al trigo, juntad al trigo y ponedlo en el granero. Yo había comentado un poco de esto. Las nuevas versiones de las Biblias, es muy común, la nueva versión internacional, la de Biblia del lenguaje actual, las últimas traducciones, dice, como comentan un poco como, bueno, primero juntad y amontonad la cizaña y después juntad el trigo. Uno dice, bueno, puede ser, da a entender, puede ser que da a entender. Las traducciones antiguas no dicen eso. Es más, había alguna como que dicen, si uno lee, dice primero, recoged primero la cizaña, pero también, como diciendo, pero también no olvida, leía una versión más antigua que decía, pero también al trigo. Es al mismo momento, es uno lo otro, claro. Acumular primero y juntar primero la cizaña sería muy apropiado para el pensamiento de las iglesias denominacionales de hoy, ¿no? Dios va primero quitando de las iglesias la cizaña y lo que queda ahí es el trigo. Pero vemos, ya sabemos que no son de confiar las traducciones modernas, las antiguas son de más confianza. Y solo las traducciones modernas se están poniendo todas de esa manera. Y como digo, es muy apropiado y es muy conveniente para las iglesias denominacionales, todas, pensar de esta manera. Mira, Dios primero saca la cizaña y así purifica la iglesia y después quedamos solo el trigo. Pero ¿es esto realmente? ¿Esto quiere decir primero? Cuando vemos que el texto también dice como, mira, coge primero la cizaña, pero también no te olvides del trigo. Es al mismo tiempo. Si lo pensamos lógicamente, creo que lo vamos a entender. Pero vamos a ver un poco primero. Yo aquí puse un poco el resumen en la Strong, desde el griego 4412, 4412 y todo lo que hay, 4400, 4409, 10, bueno, así. Y dice, primeramente, en tiempo, lugar, orden, rango o importancia. Primero, principio, ves. Y después siempre nos va llevando a noble, principal, influyente, mejor, preeminencia, en concilio. Primer asiento, lugar de honor, capitán, cabecilla, primogénito. Algunos dirán, bueno, eso es muy apropiado para ti, ¿no? Pensarlo así de esta manera. Bueno, pero esta parábola fue dada por Jesús. Si se hubiese cumplido en los tiempos de Jesús, en la sinagoga, de la manera que quieren pensarlo ahora, que primero Dios quita solo la cizaña y ya está, pues entonces todos los cristianos serían cizaña, ¿no? Y el mismo Jesús, que a él lo quitan rápido. Al parecer hay una connotación de lo que veíamos ya con el texto de Ezequiel 9, que se recogen al mismo tiempo. Ahora vamos a leer una cita. Y tiene una connotación de que se empieza a juzgar a los más preeminentes. Supongo que de la cizaña y tanto del trigo, ¿no? Pero se empieza a juzgar a los más preeminentes. Comienza por la casa de Dios, comienza por el santuario, comienza por los sacerdotes, comienza por los más influyentes, por los primogénitos. Por ahí comienza, por los primogénitos. Y esto es muy importante y vamos a comentar al final sobre esto. Vamos a ver esta cita, esta visión de Ellen White. Está en primeros escritos. Dice, me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir.
dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Se los está atando. Otra vez vemos el mismo momento. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista. Y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos, según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez de un rayo. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña. Ve una compañía que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Ve, era un todo, pero también estaban en grupos. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavilla para el granero celestial. Vemos lo que pasó en tiempos de Jesús, lo que ha pasado con los pioneros, lo que ha pasado siempre. Esta separación se hace al mismo momento, pero vemos que ya en la dispensación cristiana, los que quedan en la sinagoga es la cizaña. Pero aquí vemos que por un lado se los está atando en gavillas a la cizaña, que los lleva Satanás, pero al mismo momento se va atando también y sellándolos en gavillas para el granero celestial al trigo. Al mismo momento se va haciendo, pero sí comienza por los principales, comienza por los sacerdotes, comienza por los grandes pastores y dirigentes. Miqueas 3:1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo para comer, y al que no les da para comer proclaman guerra contra él. ¿Es así lo que estábamos comentando? Ay, que no pongas el diezmo. Ya ves la que te cae. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad el adivinar. No están patinando y haciendo desastres con la profecía. No están descarriando como un rayo al pueblo con vanas suposiciones y especulaciones de todo tipo los grandes predicadores hoy día. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Quién está lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza? ¿Quién? Aquí es el profeta, pero ¿quién? ¿No? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué es esto? La denuncia es el cuarto ángel. ¿Quién está lleno del poder y del espíritu de Elías? ¿A quién se le fue dada la vara? Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Esa falsa seguridad. Y termina diciendo, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Subrayo, bueno, ahí está remarcada arada. Ahora vamos a ver por qué. Acontecerá, esto es Sofonías 1:12. En relación, acontecerá en aquel tiempo, otra vez, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Hablábamos y veíamos un texto en referencia al tercer Elías que escudriña al pueblo. A Jerusalén con linterna, veremos qué es linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no, ni hará bien ni hará mal. No, tranquilos, que esto sigue por tiempo, generaciones, ni hay juicio ni hay nada. Ni hay ley dominical, tranquilos. Vamos a ver un poco estas palabras. Escudriñar. Ahí vemos,
Inquirir exactamente, investigación, registrar. ¿Suena a juicio? Y nos lleva a investigación exacta. Registrar algo que ha registrado, inquirir exactamente, una investigación. ¿Suena a juicio? Linterna. Primero, bueno, luz, lámpara, se habla de destellar, lámpara, luz, lámpara, lamparilla, linterna. Pero nos lleva, ¿no?, mediante la idea de destello de un surco fresco. Un destello de un surco fresco. Me comentaba hablando con Ángel que esto era como se le llamaba la menorá también, y ahora vamos a ver, porque ahí está. Claro, un surco fresco, cuando se ara, cuando se hace un surco y está la humedad, si hay algo que lo alumbra, hace un destello, un brillar. Pero arar. Linterna también tiene la connotación de arar. Y sigue, brillar, fuego, fuego ardiente, quemar. Vemos a veces el fuego ardiente, esas antorchas que juzgan, que separan, que queman. A unos sellan y a otros los queman como leña seca. Pero también viene de menorá, claro. Menorá y también manor, yugo, para arar. ¿Por qué esto? Hablábamos como que... vamos a ver las citas de Ellen White y vamos a explicar el concepto, por lo cual yo remarqué esas cosas. Dice, la caída de Babilonia, esto quizá uno piensa, no tiene nada que ver, ¿no? La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la Iglesia se encuentre en este estado y la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Aquí vemos cómo todo va dando progresivamente. A veces se piensa, hay una mala interpretación que se ha madurado y se ha incrustado dentro del pueblo de Dios, de que, bueno, en un momento viene esto, después cuando termina esto viene lo otro y después viene lo otro, es decir, primero viene el sellamiento, primero viene el juicio, luego viene la ley dominical, la lluvia tardía y todas las cosas en una sucesión. Y tenemos que ver que todo se va entrelazando, ¿no? Por eso hay gente que espera, que no ven que, digamos, que aunque se pueda estar predicando el fuerte clamor, piensan que el juicio todavía está adelante. Y no ven que es parte de lo mismo, el fuerte clamor, el juicio de los vivos, sellamiento y todo eso. Y vemos que todo está entrelazado y que todo es progresivo, que no hay un momento cuando se empieza a derramar la lluvia tardía con toda la abundancia de un momento para el otro. Por ejemplo, Mateo 13:33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vemos cómo la levadura actúa invisiblemente, imperceptiblemente, hasta que leuda toda la masa. No vemos cómo lo hace, no sabemos cómo, a veces no nos damos cuenta, pero hasta que de pronto la masa está leudada. Dice, la obra de ese ángel, el cuarto, comienza a tiempo para unirse a la magna tarea del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la prueba que muy pronto ha de sobrevenir. Vi que sobre ellos reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Comienza a tiempo el mensaje del cuarto ángel. Y dice, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. He aquí viene el esposo, salía a recibirle. Nosotros sabemos que hay un momento que está profetizado, que es el cumplimiento, la plenitud de la lluvia tardía y que eso todavía está en el futuro. Y que este es el fuerte pregón por excelencia que hay. Pero vemos que el cuarto ángel es algo que se va intensificando. Mira, el tema de la lluvia tardía es muy interesante. Hay gente que dice, viene el futuro. No, vino en el pasado. Pues viene del futuro, se está dando y también vino en el pasado. Hay todo un movimiento, gente también, que están actuando como simples, en vez de ser sagaces, que están hablando mucho de 1888, la Biblia dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Bueno, y tienen citas, y es verdad que Ellen White habla que la lluvia tardía comenzó en 1888. En algún momento, si Dios quiere, veremos algo de eso. Pero luego vemos que la cita, nosotros vimos una cita que hablaba de la lluvia tardía que tenía que venir, lástima no veía, decía 1891, y lo hablaba en el futuro, no leí la fecha. Que la hablaba en futuro, que tenía que venir la lluvia tardía, que tenía que descender y estaba en 1891. Entonces vemos que algo que había venido, que tenía que venir. A veces uno ve la lluvia y empieza a caer y de pronto
empieza a ir más fuerte y de pronto empieza a ir más fuerte. Yo puedo decir, y veremos si esto es así, que la lluvia tardía tiene 3 etapas especialmente. Es verdad que en 1800 comenzó un goteo, pero hay un momento cuando tenía que venir este ángel, que estaba a futuro de 1888, donde se empezaba a intensificar hasta la plenitud, que es cuando es la ley dominical. Podemos saber inclusive cuándo es la ley dominical. Sabemos que Cristo viene en el 2031 en otoño y la ley dominical en Estados Unidos marca los 3 años y medio de sequía. Veíamos lo de arar, linterna y todas esas cosas. Ahora vamos a ver a qué nos lleva. Dice, Levítico 26:3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Bueno, acá hay un texto que me lo enviaron ayer también, hermano. Bueno, muchas cosas se van recolectando de lo que los hermanos también envían en el grupo, a uno mismo. Todos vamos poniendo lo nuestro. Pero aquí vemos que la trilla alcanza la vendimia alcanza la sementera, y esto es lo que tenemos que ver. Nosotros quizás lo vemos muy simple en nuestro tiempo. Primero se ara, después se pone la semilla, después crece, después se ciega, pero acá tenemos que ver que todo se va dando al mismo momento. El arar, ¿qué hace? Dice que están reposados. Vamos a ver un poco. Dice que reposan tranquilos como el vino asentado. Todo está tranquilo en la iglesia. Cuando viene el arar, ¿qué hace? Destruye, desmonta, trastorna todo. Nosotros sabemos que cuando se hace el zarandeo, las vírgenes escuchan el mensaje, también hay una siembra, hay una separación, lo dice la Biblia, pero también hay una siembra. Las que escuchan el mensaje, cuando pasa esta trilla, cuando pasa este arado, este yugo, cuando pasa este mensaje, va destruyendo toda la tierra. Todo esto que estaba reposado y tranquilo lo va destruyendo todo, por así decir, ¿no? Eso hace el arado, ¿no? Saca todo a relucir. Y es este fuego, esta menorá, que alumbra. Vemos que hay surcos que tienen agua, pero hay otros que no tienen. El agua es el Espíritu Santo también. Hay surcos que pueden recibir la semilla, hay otros que están secos y todo es quemado. Pero tenemos que entender que todo esto se va dando al mismo tiempo. Está todo entrelazado una cosa con las otras. Porque si no nos vamos a confundir y no vamos a conocer el tiempo. Y estamos en tiempo de semilla. Ya los últimos textos y terminamos. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El entendido recoge en tiempo de la siega, el otro no. El perezoso no hará causa al invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Pasó la siega, termina el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y ya terminando, este texto nosotros lo hemos siempre visto claramente como la aparición de Cristo, pero veremos que también se aplica un poco antes. Mi mano hizo todas estas cosas, Isaías 66. Hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra, y también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, y hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Ve? Hay unos que pobres y humildes que tiemblan ante su palabra, otros que lo llama y no responden, y no oyen. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera, os aborrecen y os echan fuera. Hay un hermano nuestro que acabo de hablar hace un par de días, me llamó, él es joven, está en Madrid, pues le acaban de echar fuera. ¿De dónde? Pues ya sabemos, de la denominación. Le dijeron afuera, expulsado. ¿Por qué? Miren esto, clarísimo, textual. No, os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto, otra vez habíamos visto del alboroto en este momento. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo. También veíamos que el templo, ya habíamos visto como el templo es la iglesia y es la tierra misma.
Voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán. Hay un pasaje en Ezequiel que habla de los huesos secos que también, digamos, reverdecen. ¿Cuándo es esto? La lluvia tardía, el tiempo de la siega, el juicio de los vivos, como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Claro, vendrá con fuego, con sus carros. Esto, la plenitud, la consumación de este mensaje es la aparición de Cristo. Pero dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ahí vemos juicio de los vivos, hasta la consumación cuando aparece con todo el poder, con fuego y con todos sus carros. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Talados. ¿Quién taló árboles hace mucho tiempo para construir un arca? ¿Quién tenía un hacha? ¿Quién se dice que ponía el hacha al pie del árbol? Juan el Bautista, el segundo Elías, y que era parte del Evangelio. ¿Acaso esto es el castigo? Cuando se pone el hacha al pie, pues se le sigue dando. Esto es juicio de los vivos. Aquí hay un momento que la gente, unos empiezan a ser conservados, se quedan de pie, los árboles están de pie, más que otra cosa que vemos aquí en esta tierra, y otros son talados. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Esa gloria que hoy ya se está manifestando. Todos deben ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra. Debe despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo y de la cizaña, y de sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Ya lo hemos leído varias veces. Vemos que este ángel separa, sella, ata, hace el juicio, hace toda esta obra. Vemos que todo va junto, entrelazado. Toda esta obra de siembra, de arado, de siembra, de cosecha, de quema, todo va junto. Eso hay que entender. Juicio de los vivos. Lluvia tardía, fuerte pregón, zarandeo, sellamiento, fin del siglo, venida de Cristo. Pero esto es lo que, si yo puedo poner ahí, lluvia tardía, que incluye juicio de los vivos, fuerte pregón. Todos estos 7 ítems que yo he puesto van todos juntos, entrelazados. Son parte de la obra del fuerte pregón del tercer ángel, del pregón del cuarto ángel. ¿Estamos en el pregón del cuarto ángel? ¿Estamos creyendo que este es el mensaje del cuarto ángel? Si creemos que es el mensaje del cuarto ángel, no podemos pensar que el juicio no ha comenzado. No podemos pensar que la lluvia tardía no ha venido, porque entonces estamos negando el mensaje que estamos dando. Para terminar, Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la Biblia hay un texto que habla, nos dice Pedro, que los profetas de antiguo inquirieron diligentemente, escudriñaron para ver qué hombre, qué persona y qué tiempo. ¿Qué persona y qué tiempo? Dice, bueno, eso es Cristo. ¿Saben? Los judíos, hablábamos, dejan una silla vacía para Elías. Saben que primero tiene que venir Elías, que Elías tiene que marcar, alguien lo tiene que señalar. Ellos saben muy bien que si no reconocen a Elías, no reconocerán al Mesías. Dice, para que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por Juan. Ellos inquirían qué persona y qué tiempo. ¿Debemos hacer eso? ¿Qué persona y qué tiempo? Cuando viene Jesús, ya antes de que venga Jesús, ya todo está listo. ¿Qué persona y qué tiempo? Te vomitaré de mi boca. Si hay juicio de los vivos, si ya estamos en juicio de los vivos y vemos que estamos en juicio de los vivos, algunos me dirán, bueno, pero al final no has hablado cuándo comenzó. Es verdad, para darle el broche a todo esto, para dar ya la sentencia definitiva, es
mostrar cuándo comenzó. El tiempo es lo que va el broche de oro a todas las profecías. Es la columna vertebral, como decía un pionero, la cronología profética de toda la profecía. El tiempo ya es claro, contundente. Si Dios quiere, en la próxima tocaremos eso. Pero hay algo que quería comentar. Decía que comienza el juicio por los primogénitos. Que los primogénitos son esos sacerdotes, que le fue quitada la vara y se dio a otro. Si son juzgados y son vomitados, son declarados culpables y son vomitados, pues la presencia de Dios ya no está con ellos. El Espíritu Santo se ha retirado de ellos. Los ángeles ya no están con ellos y son instrumentos plenos, completos de Satanás. Si el juicio ya ha comenzado, y comenzó por los primogénitos, y comenzó por los grandes dirigentes, por los grandes pastores, por los grandes predicadores, por los influyentes, que están negando este mensaje, que están oponiéndose, ni siquiera son como aquellos sacerdotes y fariseos que creían pero se lo guardaban, no se animaban, pero no se oponían ellos, los que creían. Pero los que se oponían ya habían rechazado a Juan, rechazaron a Jesús, rechazaron el mensaje de pleno, desde el inicio. Jesús que les dijo, guardaos de la levadura de los saduceos y los fariseos. Si nosotros vemos que esta gente está siendo vomitada y ya no tiene el Espíritu Santo, ¿qué hacemos si estamos escuchando a esta gente? ¿Qué hacemos si estamos comiendo, alimentándonos, bebiendo de estos mensajes, de estos mensajeros que ya no tienen el Espíritu de Dios? Esto lo digo especialmente para hermanos nuestros del cuarto ángel, que creen que no pasa nada, que creen que no hay temor, que creen que pueden discernir. Satanás, Lucifer, se llevó a la tercera parte de los ángeles. ¿Nos creemos tan listos? Pero lo hablo también para todos, los adventistas y cualquiera que escuche o escuchará este mensaje. La vara fue quitada de la dominación antes de que empiece el juicio de los vivos, y ya empezó. Y estos dirigentes pues están siendo vomitados, la gran mayoría de ellos. Y cuando se oponen ya dan evidencias que han sido vomitados. ¿A quién seguimos? ¿De quién queremos beber? ¿De qué fuente? ¿De la del Espíritu de Dios o del Espíritu de Satanás? Esto es importantísimo comprender. Para que ya nos dejemos de seguir a gente que nos va a llevar a la perdición, de seguir intentar alimentándonos y aprender de gente que están siendo dominados por el enemigo y nos van a confundir y nos van a sembrar la cizaña, y si seguimos nos van a perder. Escudriñemos como los profetas qué persona y qué tiempo, a quién se le dio la vara, cuál es el mensaje, quién es el tercer Elías, cuál es el verdadero sacerdocio y cuál es el camino. En la próxima, Dios mediante, hablaremos de la fecha, directamente. Así que bueno, espero que sirva para muchos y para todos los que los ven, y que la bendición de Dios esté con todos ustedes, hermanos. Oraremos ya. Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás haciendo la siega, porque tú estás juzgando, porque tú recompensarás a los tuyos, porque un día podremos escuchar, buen siervo fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos para estar ahí, ayúdanos para comprender las verdades, los tiempos, las personas, los eventos, para no caer en error y ser humildes y sinceros, y si estamos equivocados, rectificar, humillarnos, arrepentirnos, pedir perdón si hay que pedir perdón, pero especialmente ponernos a cuentas contigo, sabiendo que todos hemos pecado y todos hemos sido engañados alguna vez generalmente, o por lo menos la gran mayoría. Ayúdanos en todas las cosas a resistir de pie en este juicio para estar en tu segunda venida. Perdónanos siempre todo lo que te ofendemos en el nombre de Jesús. Amén.